Buenos días, tardes o noches. Esta es la presentación del estudio de la teoría constructivista. En la elaboración de esta presentación participaron los estudiantes Cristian Andrade, Carolina Palta, Michelle Gómez y Rafael Buitrago. El propósito de esta presentación es mostrar una situación problema, unas estrategias de aprendizaje y una evaluación de aprendizajes diseñada por el grupo de estudio de los participantes antes mencionados en un caso hipotético respecto a la teoría constructivista. Situación: en el aula de inglés la docente se dispone a llevar a cabo su clase de lengua extranjera con el grado cuarto, donde se encuentran niños con edades entre 7 y los 11 años. Con esto en cuenta, la maestra hace uso de los estándares básicos del Ministerio de Educación que corresponden a actividades de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas para la realización de la actividad de dicha clase. De acuerdo con lo anterior, los alumnos de este grado tienen la capacidad de desempeñarse en actividades tanto en competencias productivas como en competencias receptivas, teniendo la capacidad de clasificar objetos, realizar operaciones lógicas concretas, conservación de cantidades, etc. Por lo tanto, la docente propone un ejercicio donde se integren las cuatro habilidades del lenguaje: el habla, la escucha, escritura y lectura. En primer lugar, la docente propone la lectura de un cuento muy conocido en nuestra sociedad, como lo es El pastorcito mentiroso, en su versión en inglés. En segundo lugar, la docente propone identificar vocabulario desconocido por los estudiantes y buscar cuál es su significado. Posteriormente, la docente propone realizar comentarios sobre acerca de cuál fue el propósito del autor del cuento, qué querían transmitirnos el autor y qué enseñanza nos deja el cuento. Finalmente, la docente propone redactar un resumen donde se evidencie lo aprendido del cuento. Estrategia de aprendizaje. Para desarrollar la estrategia de enseñanza-aprendizaje, la docente tiene en cuenta la teoría del constructivismo genético de Jean Piaget y el constructivismo sociohistórico de Lev Vygotsky. Según estas teorías, el sujeto al resolver un problema refleja su momento de desarrollo cognitivo, lo que impulsa el aprendizaje. Además, la interacción con pares expertos crea andamios que impulsan el desarrollo. En este sentido, la primera actividad de la estrategia es la lectura, pues al ser una habilidad receptiva, el alumno activa su sistema cognitivo para percibir la información y procesar la información utilizando de funciones la atención, la memoria y el lenguaje. La siguiente actividad corresponde a identificar vocabulario desconocido y asociarlo con elementos del entorno. Para ello, docentes y alumnos comparten su conocimiento. Al compartir el conocimiento previo, ya sea por parte de algunos estudiantes, quienes comparten su saber con sus compañeros y ellos construyen nuevo conocimiento. En ese sentido, esa interacción entre alumnos y docentes permite la apropiación del conocimiento mediante conceptos, quienes adquieren capacidades potenciales de desarrollo. Posteriormente, la docente propone que los estudiantes socialicen la enseñanza que les ha dejado el cuento. El propósito de esta actividad es que los estudiantes reflexionen sobre el cuento y las enseñanzas que les deja. Esta actividad no solo les permite desarrollar la capacidad reflexiva, sino también les brinda la oportunidad de enfrentarse a la resolución de problemas, identificar conceptos abstractos y exponer sus propios pensamientos ante situaciones adversas que puedan presentarse en su vida cotidiana. Finalmente, el estudiante construye un resumen de lo aprendido en la clase. De esa forma activa una de las actividades productivas como lo es la escritura. Para ello hace uso de los conocimientos previos en relación con el vocabulario, reglas gramaticales e incluye nuevas palabras producto del aprendido durante la clase. Evaluación de los aprendizajes. Para la presente estrategia se propone una heteroevaluación que consiste en la evaluación realizada por el docente para orientar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Una herramienta muy útil en una evaluación formativa. La lectura del cuento seguida por una actividad donde los estudiantes expresan sus ideas sobre lo que entendieron, así como la realización de un resumen del cuento. Son actividades efectivas para evaluar la comprensión lectora y la capacidad de síntesis de los estudiantes. En la actividad oral, la docente tiene en cuenta los siguientes aspectos: pronunciación y entonación. Evaluar la claridad y precisión de la pronunciación de los sonidos del inglés, así como la entonación adecuada al transmitir el mensaje.
Fluidez. Evaluar la capacidad del estudiante para mantener una conversación o presentación de manera fluida sin interrupciones excesivas o titubeos. Vocabulario y gramática. Evaluar el uso adecuado del vocabulario y la gramática durante la expresión oral, así como la corrección en la formación de frases y estructuras gramaticales. Estructura del texto. Evaluar si el estudiante ha utilizado una estructura adecuada para el tipo de texto solicitado, por ejemplo, introducción, desarrollo, conclusión en un ensayo. Creatividad y originalidad. Evaluar la capacidad del estudiante para aportar ideas originales y creativas al texto. Finalmente, la docente identifica áreas de mejora para cada estudiante y proporciona una retroalimentación significativa. Bien, y concluye nuestra presentación respecto al estudio de la teoría constructivista. Muchas gracias por su atención.